Y cuando alguien me preguntó, ¿y por qué tanto hay que hablar de los sesgos? Porque los sesgos generan dolor en muchas personas, Pedro. Hay Sí, personas que están excluidas, hay personas que lo pasan mal. Y lo que se llama hoy día que hay un concepto de las microagresiones, que decimos, no, si es una broma, Pedro, lo que te dice. No, las palabras no son inocentes. Y eso tenemos que hacernos responsables. bienvenidos al video podcast de los líderes con líderes para líderes y futuros líderes. Hoy tenemos en la casa una gerente de diversidad e inclusión de Manpower Group, Influencer Latam 2019, experta en inclusión sostenible, entre los top 100 HR influencers de América Latina. Bienvenida a la casa directamente desde Chile, Anabela Capetillo. Hola Pedro, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Hola Anabela, un placer que estés acá y gracias a ti por haber aceptado. La primera pregunta clásica de este video podcast: ¿quién es Anabela Capetillo? Anabela Capetillo es una chilena que se formó en trabajo social y que se ha desarrollado específicamente en el área corporativa, en el área empresa, con un enfoque en diversidad e inclusión. Y eso lo he desarrollado fuertemente en los últimos 20 años. Qué bien. ¿Y cómo te surgió, cómo descubriste que tenías esa pasión por la diversidad y la inclusión? Mira, te cuento que me surgió por error. ¿Por qué te digo por error? Porque en la universidad el último año hacíamos la práctica final y yo quería ir a una empresa para trabajar en el área de recursos humanos. Y me enviaron a una empresa grande que era Mutual de Seguridad. Y cuando llego me dicen que yo no voy a trabajar en recursos humanos, sino que con personas con discapacidad. Frente a lo cual yo fui a la universidad a manifestar mi molestia porque yo no quería trabajar con personas con discapacidad. Y en la universidad me dijeron, lo siento, vas a tener que trabajar ahí y busca oportunidades. Y fue así como me fui enamorando del tema y trabajé 8 o 10 años ahí, pero como tenía el bichito igual de trabajar en lo que era propio de recursos humanos, igual me fui al mundo privado algunos años y después ya volví nuevamente al mundo de la diversidad e inclusión, que ya no lo he abandonado, te diría, hace 12, 15 años. Entonces, ha sido un mundo que además en la familia, yo creo, Pedro, cuando uno empieza a buscar en su propia familia, hay alguien con discapacidad, entonces sentí que yo podía generar nuevas miradas desde mi profesión, desde lo que había aprendido. Así que así partió. Yo te diría que no te podría decir, oh, desde siempre me gustó, no, porque yo quería otra área. Y ahora que ya la trabajo es un tema que me encanta y porque además desde mi profesión, Pedro, de trabajo social, te da la oportunidad de conocer muchos actores, de conocer mirada empresa, mirada familia, mirada comunidad. Entonces esa mirada holística ayuda mucho cuando uno quiere convertirse en experto en este tema. Qué bien, fenomenal. ¿Y cuáles son hay tantos, pero los mayores retos que ves en esta área? Porque sabes, cuando hay discapacidad, siempre hay limitaciones, te tratan de excluir, digamos, de ciertos trabajos, de ciertas cosas. Entonces, creo que hay muchos retos. ¿Cuáles son los mayores retos que ves y las soluciones que tú como experta das a esto para que exista esa inclusión y la gente sea aceptada, aunque si tienen discapacidad? Mira, yo te podría hablar desde la discapacidad o hablar de cualquier otro pilar de diversidad, porque la expertise no es solo en discapacidades, también en otros pilares de diversidad como puede ser género, LGBT, generaciones, inmigrantes. Yo te diría que el paraguas de todos los pilares de diversidad tiene que ver con los sesgos, tiene que ver cómo hemos sido formados, tiene que ver qué es lo que valoramos en la vida. Valoramos la belleza, valoramos la salud, valoramos la situación socioeconómica
Y cuando uno se le enseña desde chico a valorar eso, por lo tanto, alguien que no tenga salud es una persona con discapacidad que se asocia que está discapacitado y son conceptos absolutamente distintos. Te diría que la mayor barrera es los sesgos y le sigue fuertemente también la accesibilidad universal para ciertos tipos de discapacidad, por ejemplo, la discapacidad física. Hay lugares, y se me ocurre que en Madrid también, acá en Chile, hay lugares donde una silla de ruedas una persona no se puede trasladar. Pero dicho eso, también en el mundo de la discapacidad, las que tienen mayor resistencia en los ámbitos laborales, en los procesos de inclusión laboral, no son precisamente las discapacidades físicas, sino que más bien las cognitivas y las de índole de salud mental. Entonces, son temas que están ahí en el aire porque los sesgos no se ven, Pedro. O sea, si yo te digo, ¿qué sesgos tienes tú? Nada, pero en una conversación de media hora nos damos cuenta que sí los tenemos y uno funciona desde lo automático en la vida. Entonces, el mayor desafío es conversar, 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 generar espacios de conversación de qué es lo que nos pasa. Y cuando alguien me preguntó, ¿y por qué tanto hay que hablar de los sesgos? Porque los sesgos generan dolor en muchas personas, Pedro. Hay personas que están excluidas, hay personas que los pasan mal. Y lo que se llama hoy día que hay un concepto de las microagresiones, que decimos, no, si es una broma, Pedro, lo que te dice. No, las palabras no son inocentes. Y eso tenemos que hacernos responsables. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Y cómo alguien que, digamos, que tiene esta creencia limitante, que excluye a la gente, cómo se puede trabajar con esa persona para que cambie su mentalidad y hacerla ver que al final todos somos iguales, porque somos seres humanos? Sí. Yo creo que para hacer esa mirada hay que tener espacios de sensibilización. Es por eso que en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad se establece en su artículo 8 que las empresas tienen que generar espacios de sensibilización. Y la palabra sensibilización es lo que te decía, conversemos. Y esa persona que tiene creencias limitantes no es porque sea una persona que tiene malas intenciones o cuando hace sus bromas que hiera al otro, muchas veces cree que no hace daño. Pero cuando tú a través de un buen proceso de sensibilización le dices lo que está significando para otro, hay muchos cambios de mirada. Y lo otro que hay que hacer es que en eso, además de los procesos de sensibilización, es que haya realmente la intención de las empresas de empezar a contratar a personas con discapacidad, pero porque creen que son un talento. Más allá de que porque creen que van a ser un número que necesitan por ciertos KPIs, que eso pasa mucho, Pedro. Y cuando se hace solo por eso, los resultados son no muy buenos, no es sostenible esos procesos de inclusión y genera frustración en esa persona con discapacidad que no tiene continuidad laboral, pero además, y no menos importante, genera fatiga en los equipos de trabajo a donde llegó esa persona. Entonces pasan a tener dicen, no, pero si ya tuvimos una experiencia que fue mala, no volvamos a tener otra. Por eso es tan importante ser responsable en las políticas de cultura inclusiva. Nosotros siempre decimos, y si tú me preguntaras a mí qué es lo que soy yo, Anabela Capetillo, mi título hoy día es generar culturas inclusivas. Y eso, Pedro, lleva tiempo. Y son varios KPI, no es decir, yo te acompaño para hacer tu política de diversidad, yo te acompaño para que incorpores a personas con discapacidad. Es mucho más que eso, es que las personas realmente cambien la mirada de mundo. Sí. Es de largo aliento. Sí, crear esa, digamos, cultura sostenible en el tiempo largo. Es un trabajo a largo plazo y que lleva tanto. Creo que sentarse con cada persona responsable en la organización, tener conversaciones y hacerlos entender, y creo que muchas veces no será nada fácil. Sí, no es fácil y hay que entenderlo. Cuando uno empieza a conversar en espacio de qué es lo que nos pasa con la discapacidad o lo que nos pasa con otros pilares de diversidad, porque hay un concepto en inclusión que es bien importante, que se llama la interseccionalidad, que cuando también vamos a hablar de discapacidad, no es lo mismo tener una discapacidad física de una persona que tiene los medios económicos
una muy buena silla de rueda que la que no tiene. Cuando estamos hablando de una persona que tiene, a lo mejor, en el caso de las mujeres, qué es lo que nos pasa con la belleza, en qué nos fijamos en los procesos de selección, qué es lo que nos pasa con la edad. Hay muchos estudios, yo también soy socia de RedMat, Mujeres de Alta Dirección, que es lo que se está viendo, que en general los procesos de reclutamiento de mujeres tiende a ser bajo los 35 años de edad. Entonces, ese es un dato objetivo que da cuenta también de una cierta discriminación. Entonces, cuando hablas de discapacidad también, es la persona con discapacidad, pero influye qué tipo de discapacidad, la edad de esa persona. Hay una serie de factores que influyen, porque si no los consideras, ¿sabes lo que pasa, Pedro? Nos hacemos trampa con la inclusión, ¿ya? Sí. Nos hacemos mucha trampa a veces, sin darnos cuenta, sin mala intención. Sí, sí, es algo muy amplio que tiene muchos puntos importantes y aglomerarlos todos por cada, digamos, cada cosa específica no será, no será nada fácil. Y estas Sí. personas, Anabela, que, digamos, son un poco marginadas por, ya sea por la edad, por cualquier tipo de discapacidad, también toca hacer un trabajo fortísimo con ellas porque, ¿sabes? Una vez que ves que te marginan aquí, que te marginan allá, te sientes como que no vales nada y cuando te sientes como que no vales nada, te sientes cero en la vida. Sí, y sabe, sí, y lo que tú dices es clave. Por eso tenemos que actuar rápidamente y responsablemente todas y todos. Porque lo que no puede pasar es que la persona tenga desesperanza prendida, que ese es un concepto que es bien grave. Es cuando ya la persona deja de ir a buscar trabajo, cuando ya la persona se rinde ante la vida porque siente que no es capaz. La desesperanza prendida, hay que tener mucho cuidado. Por eso nosotros en los procesos de reclutamiento y selección somos especialmente cautelosos de que realmente el candidato responda a la cultura de la compañía. Y si no responde, nosotros no hacemos esos procesos de reclutamiento, porque no van a ser buenos. ¿Ya? Eso, además, hay otro elemento que no lo hemos tocado que tiene que ver con la familia. La familia, los estudios dicen que puede ser el factor más protector para la inclusión educacional, laboral de un hijo, de un familiar con discapacidad, pero también a veces puede ser el máximo oponente en esos procesos. Y mucho de ello tiene que ver con el miedo de que le hagan bullying, etcétera. Mira, hay un estudio de Argentina de hace unos años bien interesante y te lo cuento brevemente, Sí. que había personas con discapacidad cognitiva que ya les tenían un lugar donde trabajar, pero los papás se negaban a que ellos trabajaran. Entonces citaron a la familia para preguntar que por qué no dejaran que sus hijos trabajaran en circunstancias que habían sido capacitados. Y ellos daban las siguientes razones. Decía, pucha, es que puede que se pierda, puede que les roben o puede que le hagan bullying. Y no sé tú, Pedro, en la vida, pero yo me ha pasado que cuando yo voy por primera vez a un lugar, más de una vez me he perdido. Sí. Lamentablemente tengo en mi historia personal que más de una vez se me han perdido las cosas y a veces no sé ni dónde las dejé. A todos nos pasa. Y el ser sujeto de bullying no pasa con que tengas discapacidad o no, hay una serie de factores que hacen que eso en algún contexto se ve. Entonces, el hacer entender a la familia también que den esos espacios de inclusión es una tarea no menor para nosotros. Sí. No es casualidad que la pregunta que normalmente se nos hace a nosotros, Anabela, por ejemplo, dime por tipo de discapacidad dónde las personas se pueden ubicar laboralmente. Por ejemplo, personas con discapacidad visual, ¿podrían estar en un call center? ¿En qué otro lugar podrían estar? Y yo les digo que pueden estar en muchos lugares porque depende de la realidad de la persona, de su escolaridad, de su historia de vida. Y yo creo que en Madrid y en Chile pasa que te puedes encontrar una persona con discapacidad que anda sola en la calle con su bastón, hay otros que andan solos con el perro guía, pero también hay otros que andan con un lazarillo, una persona que los acompaña todo el día y la noche, y también te puedes encontrar con una persona que está pidiendo ayuda en alguna esquina de la calle Madrid.
Es decir, frente a una misma discapacidad se dan distintas circunstancias. Y eso tiene que ver con una serie de factores. Y eso es muy importante en discapacidad hablarlo, ¿sabes por qué? Porque cada persona tiene su historia, entonces no hay que sesgar que los ciegos son así o que las personas de salud mental son así. Y eso que yo te lo digo en fácil requiere conversa 1, conversa 2 y varias conversas. Sí. Sí, sí, sí. Es un tema muy, muy delicado, digamos, porque no es fácil. Pasando No. ya, vamos a otro punto aquí, Anabela, tenemos poco tiempo. Hay una estadística que dice que el 43% de los trabajadores cree que la crisis ha marcado el final del trabajo a tiempo completo en la oficina. ¿Cómo ves el futuro que se va a desarrollar esto? ¿A dónde vamos a llegar? Si se va a trabajar completamente en la oficina o no, si se va a hacer 2 días a la semana. ¿Cómo ves esto? Y sobre todo, ventajas, desventajas. Sí, mira, yo creo que se va a producir un mix. Muchas compañías lo que están desarrollando el concepto de home office, de trabajar algunos días a la semana y otros no, y otros definitivamente teletrabajo. Pero hay que reconocer que hay ciertos trabajos que sí hay que hacerlos presenciales, por ejemplo, el área de la salud. Y ahí ocurre que, por ejemplo, cuando vamos a hablar de diversidad e inclusión por el pilar mujeres, las mujeres son justamente las que trabajan mucho en el área de la salud. Entonces, están en una situación hoy día con COVID-19 que están también más expuestas a un contagio. Entonces, es una situación compleja. Yo creo que el COVID cambió la manera de ver el mundo. Sin darnos cuenta, quizá el flexibilizar jornadas laborales no era necesario que llegara el COVID, porque para muchas empresas les significó el darse cuenta hoy día que sí se podía trabajar desde la casa. Pero también hay una trampa en ello, porque quienes están en la casa no es un lugar preparado para trabajar de lunes a viernes, donde además estás con tus hijos, estás con tu familia, con un entorno de realidad que es distinto. Entonces, todo lo nuevo genera estrés y genera un proceso de entrenamiento. Nosotros nos ha tocado en ese sentido, Pedro, estar entregando a los líderes de varias compañías un proceso de cómo se trabaja en las nuevas modalidades. Porque, ¿qué le empezó a pasar a los líderes? Se concentraron en la operación, en que su equipo no se enfermara y seguían funcionando con el conectivismo, es decir, los que para ellos era importante el presentismo, lo reemplazaron por el conectivismo. Entonces tienen a los equipos de trabajo locos. Y también empezó a quedar en evidencia la falta de eficiencia en las reuniones, tiempos prolongados, o que de repente no nos damos cuenta en la modalidad online, como que el tiempo pasa distinto para las personas sin darse cuenta. No sé si a ti te ha pasado eso, Pedro, pero yo ahí te confieso que al menos a mí sí eso me ha pasado y de repente miro la hora y digo, ¡ay! No, ¿qué hora es? ¿Ah? Y eso muchos se han quejado. Esta modalidad va a ser para muchos una oportunidad de equilibrar vida familiar, vida laboral, pero también hay que reconocer que hay otros que por el tipo, naturaleza de trabajo que realizan, continuarán saliendo todos los días, ¿no? Sí, sí. No, hay una estadística de Blink que dice que antes de la pandemia el burnout era de un 63% y ya lo midieron de nuevo, hicieron el estudio de nuevo y subió a un 71% trabajando desde casa. Increíble, porque la primera causa es que la gente no sabe separar la vida, el trabajo, digamos, el trabajo de la vida personal en la casa. Y se ha creado un conflicto ahí, entonces la gente sufre de más estrés, más burnout. Y la segunda causa es la carga de trabajo, que no saben cómo manejar la inmensa carga de trabajo que tienen. Creo que estos son temas que todavía se puede mejorar muchísimo y que hay que trabajar tanto, sobre todo los líderes que todavía no saben bien cómo gestionar todo esto. Sí, lo que tú dices, se dice que el estrés postraumático va a aumentar mucho y la tarea de los líderes es gestionar los riesgos psicosociales.
¿ya? Es ver cuál es el desgaste emocional en este nuevo contexto laboral. ¿Y sabes lo que está pasando con las personas que están trabajando? Porque hay muchos que no están trabajando. Entonces, como los que están trabajando saben que tienen que mantener su trabajo a toda costa porque no saben dónde podrían encontrar un nuevo trabajo, no manifiestan ese cansancio. Entonces, están excediendo sus horas laborales y tampoco le están entregando el feedback adecuado al líder. Y también hay algunos líderes que dicen, bueno, o sea, si es que tú no puedes, también tengo muchas otras personas que sí lo podrían realizar. Pero también hay otros que no se logran dar cuenta, no logran calibrar realmente cómo está esa persona. Por eso es fundamental tener no solo conexiones de trabajo con los equipos de trabajo, sino que también conexiones de cómo estás tú, cómo está tu familia. Claro. Y eso a veces no se da en el tiempo, por eso nosotros estamos mucho entrenando en cómo trabajar en este modo COVID, que es un modo COVID que no sabemos hasta cuándo. Entonces tenemos que saber dosificarlo, porque si no, como insisto, vamos a terminar todo tan loco que después no vamos a estar en cuarentena no por el COVID, sino que realmente porque vamos a estar todos muy, muy mal. Sí, por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Y el trabajo creo que comienza por los líderes que sí tienen que exigir y que el trabajo se haga y todo eso, pero también tienen que cambiar la mentalidad porque es un modo de trabajar completamente diferente. El error más grande que se puede cometer creo que es tratar de trasladar la oficina a la casa, gestionar todo como si la gente estuviese en la oficina cuando no es así. Y eso los líderes tienen que trabajar en eso y el que no sepa, alguien tendrá que ayudarlos. Ustedes están haciendo el trabajo, me parece muy bien. Y por ahí va la cosa, ¿no? Educar y ayudar al líder y que el líder tenga la mente abierta. Hay que garantizar resultados, pero también hay que garantizar la salud de las personas. Y también la de ellos, ¿sabes, Pedro? Nosotros Sí, también hoy día, por ejemplo, esta semana estamos trabajando con otra empresa fuertemente, de que también los líderes están muy cansados y como que al líder no se le ha enseñado que él también puede cansarse, que él también puede tener miedo. Y en la medida que logramos fortalecer a ese líder que sí puede salir adelante, va a poder trabajar con su equipo, porque uno no entrega lo que no tiene. Entonces muchas veces pasa que ellos están en una situación tan límite que ha generado mucha disfuncionalidad en sus equipos de trabajo. sí, sí. El problema es ese, que los líderes dicen, yo soy el líder, tengo que dar el ejemplo, tengo una gran responsabilidad, sigo empujando hacia adelante, sobrepaso el límite y ahí es cuando ni siquiera sienten esas señales de alarma que el organismo le manda, no las sienten debido a la adrenalina de seguir y seguir y seguir y al final pagan las consecuencias. Ya ves las estadísticas que los líderes Eh, sufren de eh, burnout, de estrés, el 91% sufre de estrés y es un desastre, aparte de la soledad del líder. Anabela, ¿cómo uf, tú manejas esto que eres especialista? Que el líder se siente solo, no tienen quien apoyarse, el inspirador, el motivador, pero ¿quién lo inspira, lo motiva y lo apoya? sí, bueno, cuando el líder se siente solo es porque fue más jefe y no fue líder. Ay, porque el poder, cuando uno empieza a subir y se queda solito, cuando fuiste jefe. Cuando realmente fuiste un líder, tienes a tu equipo de trabajo con el cual tú pudiste desarrollar un espacio de confianza. Cuando hay confianza con mi equipo, yo les puedo decir, saben que estoy con miedo, estoy cansado, estoy enojado o lo que me esté pasando. Cuando uno hizo mal la tarea de líder previo al COVID-19, sin duda yo creo que está en una situación más compleja hoy día. Sí. Porque nos ha pasado, nosotros en Chile, aparte del COVID, nosotros, Pedro, tuvimos una situación como país difícil en octubre del año pasado y pasó que muchas empresas estuvieron en crisis de continuar. Y ahí uno veía cómo aquellas empresas donde sus propios equipos de trabajo sin sueldo estaban dispuestos a ayudar a ese líder a salir adelante de su negocio. Pero habían Sí, otros sí. que no. Como en la vida uno aprende que uno cosecha lo que siembra, lamentablemente hay líderes que si no hicieron bien la tarea antes, estaban muy solos. Ahora, pero dicho eso, también podemos nosotros acompañar en ese proceso y cómo puedes ahora empezar a hacerlo distinto. Hoy día la manera del líder, si quiere trabajar solo, eso no es sostenible. Tiene que hacerlo con su equipo.
Y las conversas con el equipo semanales no pueden ser solo orientadas a la operación del negocio, sino que también pensado en la persona. Porque no basta con que tengamos discursos, con que como empresa yo digo que para mí son importantes las personas, pero no lo demuestro. Sí. Nosotros decimos hay que ser y parecer y hay que hacerlo. Sí, sí, así es. Y creo que otro tema, hoy no tenemos tiempo para abordar eso, pero ya estamos llegando al final. Pero creo que otra cosa es la vulnerabilidad del líder que tiene que mostrarse vulnerable y no porque tú digas, no sé cómo resolver esto, o estoy un poco agotado, esto, aquello, se lo confieses a tu equipo para que te apoye y pidas ayuda. No por eso quiere decir que eres una persona débil, que eres un mal líder, que no estás dando el ejemplo. Entonces este es otro tema que trataremos en otro momento porque no tenemos tiempo, desgraciadamente, Anabela. Ahora, digamos que vamos a pasar ya a las preguntas ya casi finales. Tienes todas las cámaras de la televisión del mundo enfocadas en ti, son para ti, pero tienes solo 30 segundos. ¿Qué mensaje le lanzas al mundo, independientemente de la situación de crisis, de todo? Un mensaje que le quisieras lanzar al mundo explícitamente, el mundo entero te está mirando. 30 segundos tienes. ¡Guau! 30 segundos. Yo le digo al mundo que todas las personas que nacimos tenemos un espacio para vivir. Y ese espacio para algunos es más difícil. Y es tarea de los otros, de los que donde tenemos un espacio más posicionado, que tenemos educación, que tenemos trabajo, es que tenemos que ser capaces de mirar al lado. A mí me parece que todos debiéramos aprendernos la Agenda 2030, donde yo creo que hay objetivos claros que podrían ser el norte de cómo podemos seguir. Qué bien, fenomenal. ¿Dónde las personas, Anabela, que nos están mirando y escuchando este video podcast líderes maravilloso, se pueden Ya, poner en contacto contigo, pueden aprender contigo, pueden seguirte? no, o sea, aprender y yo aprender, siempre estos espacios son de co-creación y encantada de mantener contactos como Manpower Group. Estas instancias para nosotros son muy importantes porque son feedback, son nuevas miradas, nuevas prácticas y eso siempre ayuda a los puntos ciegos que todas y todos tenemos. ¿Dónde me pueden contactar? En anabela.capetillo@manpowergroup.cl y revisar nuestra página web. Ahí hay muchas publicaciones, estudios asociados a diversidad e inclusión y a diversos temas de recursos humanos que se me ocurre serían de gran interés. Fenomenal. Y también en LinkedIn, que estás ahí. Y también, Sigue en exactamente. LinkedIn y síganla ahí, Anabela Capatillo. Tres Muchas preguntas gracias. finales, Anabela. Digamos que vamos a proyectarnos a viajar en el tiempo futuro. Tienes 149 años, llegaste allá, una sabiduría enorme, ya anciana, has vivido mucho, sabes mucho. Miras al presente a la Anabela Capetillo, que está sentada aquí ahora haciendo esta entrevista. ¿Qué consejo le daría esa anciana con tanta sabiduría a la Anabela de hoy para vivir una vida todavía mejor y mucho más maravillosa? Organizar mejor mis tiempos, eso le diría, ¿ah? Que no hiciera tantas cosas para que a lo mejor tuviera un poquitito más de descanso. Creo que le diría a la Anabela, sí, Anabela, muy bien, pero has descansado poco. Ay, ¿Qué otra cosa le diría a la Anabela? Bien, Anabela, sigue, qué bueno que hablaste de diversidad e inclusión, porque se hizo un mundo más equitativo, más sostenible. Quizás eso me diría. qué bien, muy bien. Segunda pregunta. ¿Qué impacto quieres tener en el mundo o en tu mundo? Un mundo más equitativo, donde el respeto sea para todos y todos desde el momento de nacer. Wow, muy potente. Tercera y última pregunta. ¿Qué hace para ti a un gran líder? ¿Qué características debe tener? ¿Qué hace un gran líder? El compartir mirada con una forma de comunicar que sea apasionada y creíble. Ah, qué bien.
Pues muchísimas gracias, Anabela, por haber estado acá con nosotros. No hemos tenido mucho tiempo, pero el necesario para cubrir los aspectos fundamentales y has lanzado un gran mensaje. Así que ha sido un enorme placer tenerte acá. Muchísimas gracias y a las personas que nos están viendo y escuchando, que se pongan en contacto contigo. Y este es el camino, un mundo igual, con inclusión, sin tanta diversidad y tantos problemas. Ha sido un placer que hayas estado acá a compartir tus conocimientos y tus experiencias con nosotros. No, gracias a ti, Pedro. Un gusto y encantada de que estemos en contacto. Bueno, gracias, chao. Chao, chao.